Estimado profesor Alvin Fumero, reciba la más cordial bienvenida a nuestra exposición Aportes de destacados sexólogos latinoamericanos a la sexología clínica. Somos Eirelín Gómez, Mariner Mendoza y quien le habla, Isabel Velázquez. Comencemos. En México tenemos al doctor Eusebio Rubio, quien desarrolló el modelo holónico de la sexualidad. Eusebio Rubio es doctor en sexualidad por la Universidad de Nueva York y también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1984. Él fue el fundador de la clínica de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSA. El gran aporte de Rubio es que él tomó la teoría general de sistemas de Berta Lanfy de 1968 y el concepto de holones de Kessler de 1980 para hacer su teoría holónica de la sexualidad humana, que vincula 4 potencialidades en 4 subsistemas que son interdependientes, los cuales son reproductividad, género, erotismo y vinculación afectiva. Aquí tenemos los 4 holones. El holón de la reproductividad se relaciona con la capacidad biológica del ser humano para reproducirse, pero no solo esto, además tiene que ver con los roles de la maternidad y la paternidad y la capacidad humana de desarrollar a otros a través de la educación, del cuidado, de los hijos adoptivos, de los roles de tíos, de maestros. Todo ello tiene que ver con la reproductividad, más allá de simplemente la función de la reproducción. Luego tenemos el holón del género, el cual está relacionado con la identidad de género, que es lo que significa ser hembra o ser varón en la sociedad, y también con los roles de género, que son las conductas socialmente aceptadas y esperadas para cada uno de los sexos, lo que llamamos conductas masculinas y femeninas. En este holón del género también entran las sexodiversidades, identidades sexuales distintas y orientaciones sexuales distintas. Luego tenemos la vinculación afectiva. Este holón tiene que ver con el amor, pero no solamente con el amor romántico, sino con el amor de padres a hijos. Se habla de que sin esa resonancia afectiva, la raza humana no habría podido desarrollarse, porque es el cuidado de los padres a los hijos en los primeros años de vida lo que ha garantizado que el género humano se desarrolle a lo largo de toda la historia. Entonces aquí están todas las relaciones afectivas. Luego tenemos el holón del erotismo, que está relacionado con el placer sexual y con las actividades propias de la función sexual, pero no solamente desde un punto de vista fisiológico, sino también desde el punto de vista sociológico, de significados, de representaciones, de imágenes, de lo que nosotros consideramos erótico como seres humanos a través de cada una de las distintas culturas. Entonces esto es lo que le da un rasgo verdaderamente humano a ese erotismo, más allá de la función simplemente fisiológica del sexo. Entonces tenemos que estos 4 holones se relacionan de manera interdependiente. El doctor Rubio dice que cuando existe algún problema sexual se debe a que alguno de estos holones está siendo relegado, está expresándose de una manera no deseada, o simplemente la persona impide que alguna de estas dimensiones se exprese. Uno de los grandes aportes de esta teoría es que puede utilizarse en distintas metodologías, es decir, para hacer estudios biológicos, sexológicos, psicológicos, sociológicos, de distinta índole, educativos. Entonces este concepto de la teoría holónica ha sido un gran aporte por ello, porque tiene una flexibilidad para adaptarse a distintas metodologías de estudio. También de México tenemos a Patricia Kelly, quien es una sexóloga especialista en la sexualidad de la vejez. Patricia Kelly es periodista y educadora sexual. Ella es miembro honorario de la ANSA y especialista en el tema de la salud sexual femenina y sobre todo en el tema de la salud sexual en la tercera edad.
Ella es autora del libro Salud Sexual para Todos de 1999 y coescritora de Mujeres Grandes de 2014, que es un libro donde entrevista a mujeres destacadas de México, las cuales son mayores de 70 años y que representan un ejemplo de tener una vida productiva y activa en la tercera edad. También es conductora e invitada de programas de radio y de televisión, es articulista y columnista de periódicos como el diario El Metro y el diario Universal de México, y también ha tenido columnas en revistas como Plenilunio y Ser Mayor. Una de sus actividades más resaltantes son las conferencias, en las cuales ha expuesto las razones por las cuales las personas de la tercera edad no deben de abstenerse de tener una vida sexual plena y satisfactoria. En este orden de ideas, una de las citas donde explica su concepción de la sexualidad en la tercera edad, de una de sus conferencias más recientes, es esta: tenemos derecho al placer sexual. Los cambios físicos nos indican nuevas rutas de experimentación erótica. Nos vendieron que solo en la juventud podemos disfrutar. Eso es falso. Tenemos deseos y pensamientos eróticos hasta el último día de nuestra vida. Ahora tenemos al doctor Ricardo Cavalcanti de Brasil, quien fue un sexólogo pionero en el continente americano. El doctor Ricardo Cavalcanti es médico ginecólogo y doctor en antropología. Alrededor de 1970 comenzó a estudiar a Master y Johnson y entra en contacto con su trabajo. Y él lleva estas ideas a Brasil, creando y fundando el CSEX, que es el Centro de Sexología de Brasilia. Con las ideas de Master y Johnson y otras investigaciones que él hace, comienza a impartir clases de terapia sexual en 1971, lo cual fue totalmente revolucionario para la época. Y fue expresidente de la FLACES, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Para el doctor Cavalcanti, por su formación doble en medicina y en antropología, el sexo tiene que ver con la biología, mientras que la sexualidad tiene que ver con la cultura. Una de sus grandes publicaciones es el libro Historia Natural del Amor, el cual escribió en un lenguaje sencillo para todo público. Y entre sus últimos aportes está una ponencia que hizo en el 2011 en Glasgow, Escocia, en el marco del Congreso de la World Association of Medical Sexology, que es la Asociación Mundial de la Sexología Médica. Y la ponencia fue sobre neuroanatomía del amor y sexualidad. Él mismo expuso en ese momento que esta ponencia había expandido sus límites sobre la sexualidad vinculada a la cultura y el sexo como una expresión biológica. Y uno de sus grandes aportes de esta ponencia fue que la hormona vasopresina tenía que ver con la fidelidad, mientras que las ferormonas, que son relacionadas con el comportamiento sexual de los animales, también funcionan en los seres humanos. Por último, su trabajo fue reconocido con la medalla de oro de la OMS a los 78 años en 2011. De Argentina tenemos al doctor León Roberto Guinding, especialista en la nueva sexualidad del varón. El doctor Guinding es médico, psicoanalista y sexólogo desde 1980, formador de terapeutas sexuales. Ha sido vicepresidente de la FLACES, integró el comité asesor de la WAS, World Association for Sexual Health, en varios periodos y recibió la medalla de distinción de la sexología latinoamericana. Fue director del equipo de disfunciones sexuales de la Universidad de Favaloro, creador de la revista Sexología y también de la revista de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Ha sido un autor prolífico de libros, con más de 20 publicaciones, las cuales han tenido reimpresiones y reediciones, entre las cuales destacan La nueva sexualidad del varón, de la cual fue coautor en 1987, La eyaculación precoz, un problema con solución, de 1993, El rugido, potencia masculina, mitos, problemas y soluciones, de 1996, La nueva sexualidad de la mujer, de 2003,
y Matrimonios no consumados de 2010, del cual fue coautor. También de Argentina tenemos a la licenciada Luisa María Leder, especialista en sexualidad femenina. Licenciada en Psicología y presidenta de la Asociación Argentina de Sexualidad Humana. Fue vicepresidenta de la primera directiva de las FLACES y ha expresado en varias ocasiones que está muy influenciada por el trabajo de la sexóloga norteamericana Helen Kaplan, por la psicología transpersonal y por la bioenergética. Entre sus obras más importantes se destacan Sexualidad femenina, mitos, realidades y el sentido de ser mujer. La dulce espera de la pareja, mitos, sexo y maternidad. Hacerse mujer en un mundo de varones que no besan. La ceremonia del encuentro. Y también ha sido coescritora de los códigos de ética de las FLACES en 1996 y de la UAS en 1997. También de Argentina tenemos al licenciado Luis María Aller Atucha, especialista en pedagogía de la sexualidad humana. Aller Atucha es licenciado en comunicación social con especialización en educación sexual y desarrollo social. Fue exdirector de información y educación para la Federación Internacional de Planificación Familiar y ha sido miembro del panel de expertos en sexualidad, educación e información de la Organización Mundial de la Salud. El trabajo de Aller Atucha se ha enfocado en la pedagogía de la sexualidad humana, de la cual escribió un libro titulado Una aproximación ideológica y metodológica de 1971. También escribió Sexualmente irreverente, marketing social, aproximaciones teóricas desde la práctica. Un libro muy interesante es 7 preguntas críticas a 7 expertos de la planificación familiar. También escribió el Manual de la Planificación Familiar y Métodos Anticonceptivos y ha escrito numerosos artículos, entre los cuales destacan Historia de la Educación Sexual en Argentina, Historia que yo viví y La vida a destino. De Colombia tenemos al psicólogo Octavio Giraldo Niera, pionero en la sexología en este país latinoamericano. Psicólogo y sexólogo, fue fundador de la Sociedad Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual y socio fundador de la Sociedad Colombiana de Sexología. Inició en clases de sexualidad a psicólogos y médicos durante su formación universitaria para expandir el conocimiento en esta ciencia. Ha sido autor de los libros Terapia y Educación Sexual de 1984 y Los héroes también lloran por una auténtica masculinidad de 2003. Ha hecho investigaciones y ha expuesto teorías sobre los siguientes temas: machismo desde una perspectiva psicosocial y educativa, homosexualidad masculina, erótica masculina, heterosexualidad y prostitución, y ha propuesto el concepto de conductas excepcionales para sustituir el ampliamente difundido de minorías sexuales. También de Colombia tenemos al psicólogo Leonardo Romero, quien es especialista en el tema de parejas y ha expuesto los principios para una buena conexión de pareja. Romero ha dicho que la sexualidad y la vida van de la mano. Amar, ternurizar y sexuar es parte de toda intimidad, ha afirmado él. Y ha dicho también que lamentablemente pocas parejas tienen una buena intimidad pese a que existan sentimientos muy afianzados de amor y mucho tiempo de convivencia. Entonces por eso hay que aplicar esto de amar, ternurizar y sexuar. Es autor del libro Elementos de Sexualidad y Educación Sexual. Entre los principios para una buena conexión de pareja que él ha expuesto en sus trabajos están contactarse con el propio erotismo, las emociones, los afectos y la sensibilidad, ser auténticos, fluir con el deseo y las emociones, compartir y comunicar en todo momento,
activar los 5 sentidos y recordar que cada quien se encarga de sí mismo. Y por último, pero no menos importante, tenemos al psicólogo Luis Pérez Flores de Perú, quien ha hecho un gran aporte en el repertorio preventivo de abuso sexual infantil. Pérez Flores es doctor en psicología y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Ha sido autor de libros de terapia sexual y abuso sexual infantil. Y uno de sus grandes aportes ha sido el de desarrollar cuestionarios e inventarios que utilizan psicólogos y sexólogos en todo el mundo para medir conductas sexuales, entre los cuales destacan el cuestionario del comportamiento sexual de mujeres, la lista de chequeo de relaciones sexuales entre varones, el cuestionario del repertorio preventivo del abuso sexual infantil, conocido por sus siglas como REPASIN, y además de ello ha sido creador de la técnica de estimulación sexual del glande para potenciar el orgasmo masculino, y también ha desarrollado el concepto de traición virtual en tiempos de internet y ha estudiado su impacto clínico y su abordaje terapéutico desde el punto de vista sexológico. Todos estos aportes de estos grandes sexólogos latinoamericanos sin duda son muy importantes en miras al desarrollo de nuestras habilidades y de nuestro repertorio de conocimientos como orientadores en sexología. Así que gracias por acompañarnos en este recorrido. Gracias por su atención.